Bueno, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y allí leeremos los versículos 38 y 39 y continuaremos hasta el versículo 6 del capítulo siguiente, el capítulo 11. Hebreos capítulo 10, versículos 38 hasta el versículo 6 del capítulo 11. Y allí leemos: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de haber agradado a Dios, y antes de haber sido traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En esta mañana quiero que consideremos algunos aspectos con respecto a la fe de la que nos habla el autor de la epístola a los Hebreos. Hay muchos tipos de fe, sin embargo, ¿de cuál fe es la que nos habla el autor de esta epístola? La fe, sin lugar a dudas, debe ocupar un lugar predominante en tu vida. La confianza en Dios mediante Jesucristo es determinante en nuestro proceso de santificación, y por tanto no debemos darnos a la tarea de descuidar ese don tan preciado. Sin embargo, como ya hemos visto y podemos leer en las Escrituras en muchas ocasiones, existen diferentes tipos de fe. Se nos habla de aquellos que tienen fe en sí mismos, de una fe pequeña, de una fe grande, de una fe que es temporal, de una fe que es vana y estéril, de una fe muerta, e incluso de la fe de los demonios, quienes creen y están seguros de que lo que Dios ha dicho es ciertísimo y por eso tiemblan. Sin embargo, de la fe a la que yo me quiero referir en esta mañana es aquella clase de fe que agrada a Dios, aquella fe que no es estéril, ni mucho menos temporal. Pero para ello es conveniente que recordemos o que veamos quiénes fueron los lectores originales, los destinatarios originales de esta epístola. Aunque los destinatarios eran judíos que ahora habían sido o se habían convertido al cristianismo, que habían puesto su fe en Jesús, no debemos olvidar que habían sido también educados en la fe judía, y esto, aunque puede parecer obvio, es importante tenerlo presente para poder entenderlos mejor. Estos hebreos habían profesado creer en Jesús y en consecuencia habían sufrido penalidades, habían sufrido tribulaciones y aflicciones. De hecho, en el mismo capítulo 10, los versículos 32 hasta el 34 leemos: pero traed a la memoria, decía el autor de la epístola a sus destinatarios, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Debe llamar nuestra atención aquí cómo estos hermanos enfrentaron las aflicciones. Se nos dice que con gozo sufrieron el despojo de sus bienes, y esto, hermanos, en el mundo allí afuera no es lo habitual. Sufrir el despojo de nuestros bienes con gozo es algo que solo se da en aquellos que tienen su fe puesta en Dios. Allí afuera, el hombre y la mujer que no tiene a Dios, la respuesta normal es queja, lamentación, angustia, maledicencia, desánimo o desaliento. Pero esta no fue la manera en la que respondieron estos hermanos hebreos. ¿Y por qué respondieron así? El autor nos dice, porque sabían que tenían en sí, en nuestro Señor Jesucristo, una mejor herencia en los cielos. Es esa la manera en la que responde el hombre y la mujer en la que no tienen a Dios. Cuando se les quita sus bienes más preciados, sus tesoros que tanto protegen, es esa la manera en la que responden, y es esa exactamente la manera en la que nosotros no debemos responder. Pero no hay manera de que no respondamos así si nuestra confianza no estuviera o no está puesta en Dios. La pregunta, sin embargo, que debemos hacernos es qué es lo que estaba ocurriendo, comenzó a ocurrir con estos hebreos que en un principio empezaron tan bien. Porque llegado a un determinado momento, las cosas comenzaron a cambiar. Algunos se estaban dando a la tarea de dejar de congregarse con los demás hermanos. Y eso no pasó por desapercibido ante la vista del autor de esta epístola, quien vio en esa actitud algo mucho peor. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué estaban dejando de asistir estos hebreos? ¿Qué indicaba eso de su fe? ¿Qué proceso es el que puede estar teniendo lugar en la vida de una persona que de momento comienza a ausentarse cada vez con más frecuencia de las reuniones de la congregación? Y la respuesta, mis hermanos, es que lo que se escondía en sus corazones, lo que se esconde hoy en los corazones de aquellos que de un momento a otro comienzan a faltar con más frecuencia a las reuniones, es un problema de fe. Es un problema de fe. Por eso el autor, a través de toda la epístola, les conmina, les ordena a ellos a que mantengan sin fluctuar su profesión de fe. Mientras todo marchaba bien y muchos de sus compatriotas y compañeros estaban obedeciendo a la fe y estaban convirtiéndose al cristianismo, estos hebreos, ahora además cristianos, se mantenían firmes y entusiasmados. Pero cuando las persecuciones arreciaron, aumentaron y la esperanza del retorno de Cristo parecía retrasarse, según ellos, demasiado, entonces algunos comenzaron a dudar y a preguntarse si quizás realmente el Cristo en el que creyeron fuese el verdadero Mesías, si quizás ellos realmente eran los que estaban equivocados ante tantos maestros y sacerdotes, con tantos y tantos años de estudio de las Escrituras y de conocimiento de la palabra. Fueron este tipo de dilemas y de problemas los que probablemente hicieron surgir en ellos ese germen de la duda. Y si a esto nosotros le añadimos que era cada vez más evidente que su nueva fe se estaba distanciando de la fe de sus antepasados y de sus padres, que tenían que tomar caminos diferentes, podríamos entender, por un lado, cómo la tradición comenzó a ejercer cierto peso o presión sobre ellos. Pero yo no estoy haciendo aquí, nadie crea que estoy haciendo aquí una apología de la actitud de estos hermanos hebreos. Para nosotros que no nacimos, que no crecimos en un ambiente judío como el de aquel entonces y con tantos y tantos años de distancia, nos resultará bastante difícil poder entender la situación por la que ellos estaban pasando, el dilema que se les enfrentaba, porque tenían que escoger entre lo uno y lo otro. De hecho, como bien dice un autor, ellos hubiesen reconocido con alegría a Jesús como el Mesías,
si hubiesen podido retener su templo y su sumo sacerdote. Porque, hermanos, muchos de estos hebreos probablemente no habían estado en la ciudad de Jerusalén o no habían estado en el templo. Sin embargo, el respeto y la reverencia que sentían hacia el templo y todo lo que tenía lugar allí, el respeto y reverencia que sentían hacia el sumo sacerdote, quien era su autoridad principal y representante de Dios, era muy grande. Era muy grande. Por tanto, ellos podían sentirse, y podemos entender cómo podían sentirse que tenían que volver al judaísmo. Sin embargo, no sería algo banal para ellos el regresar a sus antiguas tradiciones, el regresar al judaísmo, porque significaría volverse contra Dios, significaría volver a crucificar a Jesucristo, pisotear su sangre, como bien nos dice el autor en otro capítulo, y significaría declararse abiertamente incrédulos a la revelación especial de Dios. Por lo tanto, la epístola a los hebreos, en las cuales hemos leído nuestros textos, no está dirigida a un grupo de hermanos que estaban comportándose impíamente. La epístola a los hebreos no está dirigida a hombres y mujeres que estaban actuando o llenos de mundanalidad, sino que está dirigida contra algo mucho más serio. Esta es una epístola dirigida contra la incredulidad. Y mis hermanos, la incredulidad no es como cualquier pecado. No es como cualquier otro pecado, porque la incredulidad es el pecado fundamental. Por eso, a veces la Escritura la asemeja de inmediato con el pecado. En Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, hablando del Espíritu Santo, se nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, aquí no se nos está hablando de ciertos pecados de los cuales o a los cuales cualquier verdadero creyente puede cometer de vez en cuando y por los cuales tiene perdón si se arrepiente y confiesa adecuadamente. No, aquí no se nos está hablando de eso. Aquí se nos está hablando del pecado fundamental de no creer en el Salvador. Y esto, mi hermano, te debe llevar a reflexionar en qué estado está tu situación, o en qué situación está tu relación con Cristo. Porque si algo tiene la incredulidad, es que va endureciendo los corazones y nos va haciendo insensibles a la palabra de Dios, tan primordial para nuestro desarrollo como cristianos. La incredulidad te puede endurecer de tal manera que puedes creer que tienes cierto grado de fe, que puedes creer que tu actitud decente sería suficiente porque estás aquí cada domingo, porque estás aquí cada vez que hay reunión. Sin embargo, en el fondo tú sabes que no tienes una experiencia personal con Cristo, o que la has perdido, que no has nacido de nuevo, o que su palabra y el mismo Señor Jesucristo significan poco para ti. Ese corazón engañado y engañándote te lleva a mantenerte haciendo siempre lo mismo y descuidando y prestando muy poca atención a la palabra de Dios. Y hemos leído anteriormente que no seamos de corazón duro e incrédulo y que hagamos caso a su palabra. Por eso el autor nos dice: oíd y que prestemos atención a través de toda su epístola. Pero de la fe que se nos habla en esta epístola es aquella sin la cual nadie puede agradar a Dios. Es una fe que a veces puede ser pequeña, es una fe que a veces puede ser titubeante, pero que nunca deja de confiar en Dios y en su palabra. Así que no pienses que podrías dividir tu vida en ciertos compartimentos en los que hay un lugar para la fe y hay otros lugares en los que la fe no tiene un espacio. Es decir, hay campos y hay áreas que no tienen que ver con la fe. No pienses así, porque por el contrario, toda nuestra vida debe estar inmersa
y plenamente ocupada en lo que es la confianza a Dios. Y cuando digo plenamente, es exactamente eso lo que quiero decir. Porque por eso, en el versículo 1 del capítulo 11, el autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué intenta hacer el autor aquí? No intenta darnos una definición completa de lo que es la fe, sino más bien mostrarnos cómo luce la fe, cómo se demuestra la fe en nuestras vidas. Porque esto, la fe que agrada a Dios, no es una confianza a medias, o el estar supuestamente creyendo, pero por otro lado llenos de dudas y de inseguridad. La fe que el autor describe aquí es la fe que agrada a Dios. Es la fe que es de Dios y que te lleva a perseverar, porque es una fe que ve las promesas de Dios como una realidad. Lo que hace el autor es contrastar aquella fe temporal de sus antepasados, cuando salieron de Egipto sacados por las manos de Dios, con la fe que agrada a Dios, la fe que persevera. Y es por eso que en el versículo 39 nos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran en fe para preservación del alma, para salvación y no para perdición. Y a continuación, ¿qué hace? Nos pasa a describir cómo luce la fe con ejemplos como el de Abel, el de Enoc y el de Noé. Se nos dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero, hermanos, habría sido imposible que los antiguos alcanzaran un buen testimonio si su fe no llegaba a ser evidente a quienes les rodeaban. Si su fe solo consistía en un asentimiento intelectual, en un conocimiento de que todo lo que Dios ha dicho es ciertísimo, pero no estuviesen dispuestos siquiera a mover un dedo en consecuencia a esa palabra hablada, hoy en día nosotros no podríamos asegurar que ellos tuviesen fe, porque ellos no habrían dado evidencia de su convicción y de su certidumbre de fe. Ya nosotros hemos hablado aquí en otras ocasiones y hemos escuchado en múltiples ocasiones que la fe es el medio, uno de los medios de nuestra salvación, que la salvación no es por obra, sino que es por la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero además hemos escuchado que la fe que salva es una fe que está fundamentada y con la vista puesta en Jesús. Sin embargo, no debemos olvidar que la fe que salva es una fe que nunca viene sola. Es decir, la fe genuina siempre es algo activo desde el mismo principio. La mujer que padecía el flujo de sangre, ¿cómo demostró su fe? Ella creyó en Jesucristo y porque creyó, forcejeó para abrirse paso entre la multitud y tocar el borde de su manto. Como bien dice un autor, una fe que profesara creer pero que no hubiera acudido a Él, no habría sido una fe verdadera. La fe que agrada a Dios, mis hermanos, es una fe que se ve y es una fe que se siente, y que los demás sienten y no solo escuchan de nosotros. De manera que para vivir por fe es necesario el intelecto, sí, es necesario el conocimiento que de sí mismo Dios nos ha dado, pero es necesaria también una respuesta de todo nuestro ser como consecuencia de esa palabra en la cual ponemos o decimos poner nuestra confianza. Es necesario para ello también colocarnos bajo el señorío de Jesucristo, porque sin ello nada podemos hacer. Pero, ¿qué significa entonces vivir por fe? ¿Cómo puedes estar tú seguro de que estás viviendo por fe y que tu fe es esa clase de fe que agrada a Dios? Hay algunas cosas que el autor de la epístola nos menciona y que es necesario tener presente y que no fallemos al blanco, porque de una forma u otra evidenciarán si nuestra fe va por buen camino. Lo primero que hace el autor es decirnos en el versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué coloca el autor esta doctrina, digamos, de la creación aquí? Porque creer en la doctrina de la creación es un asunto de fe. Porque creer en la doctrina de la creación pone en juicio,
pone de un lado u otro lo que significa para nosotros si creemos o no creemos en la palabra de Dios. Que uno que se declara agnóstico, ateo, evolucionista, etcétera, niegue o dude de esta doctrina, lo entendemos, no lo comprendemos completamente, nunca llegaremos a estar de acuerdo con ellos, pero que uno que diga ser creyente niegue o tenga dudas al respecto es altamente sintomático y sospechoso, porque lo que se pone en tela de juicio es la autoridad de las Escrituras, no en sí misma, sino en ti. ¿Qué autoridad tiene la palabra de Dios para ti? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que nuestro Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Creer en que Dios, por medio de su palabra, hizo todo lo que hoy conocemos, es poner nuestra confianza y nuestra fe en Él. Todo aquel que cree en una distinta manera en la que la creación vino a tener lugar, todo aquel que cree en otra hipótesis, en otra teoría, etcétera, también necesita un grado de fe para creer en la creación. Así que el asunto es dónde ponemos nuestra fe, dónde tienen ellos su fe y dónde la tenemos nosotros. Los israelitas, hermanos, salieron de Egipto y lo hicieron muy entusiasmados, muy alegres, cantando y dando gracias a Dios por su rescate. Sin embargo, se nos dice que de la mayoría no se agradó el Señor. La pregunta es, ¿por qué no se agradó el Señor de ellos? Como hemos leído, porque no creyeron a su palabra, porque aunque escucharon, no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Su confianza en Dios y en su palabra fue una confianza o una fe temporal. Y ese es exactamente el tipo de fe que tú y yo debemos evitar. Esa fe emocional que cuando llegan las dificultades no es suficiente para hacerte progresar, sino que te deja paralizado y te hace, peor aún, retroceder. Es teniendo esta imagen lamentable de lo que le pasó a sus antepasados, teniendo esta imagen en su cabeza que el autor, repetimos de nuevo, plasma aquí el versículo 39, donde dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran en fe para salvación del alma. Al escuchar la palabra debemos hacerlo con una fe o con fe. Debemos poner nuestra confianza en que las cosas son así como Dios ha dicho, porque eso fue lo que no hicieron los antepasados. La fe de los antiguos que se nos muestra aquí en este capítulo 11 no está colocada aquí con el propósito de que te emociones o de que al leerla te maravilles, porque ese no es el propósito del autor. La fe de los antiguos que se nos habla aquí es la fe de todo el pueblo de Dios y de todo el que dice ser pueblo de Dios. No es solamente la fe de los antiguos y de estos hombres que se conocen como grandes héroes de la fe. Es el tipo de fe que todos tenemos y podemos tener. El propósito así de estos versículos es causar una punzada en tu corazón, una molestia o inquietud que te lleve a refugiarte en Dios y a rogarle y pedirle para que te dé ese tipo de fe que a Él le agrada. Esa fe que no es temporal, sino que persevera para salvación. ¿Cómo entonces o en qué se caracteriza la fe que es de Dios, la fe que agrada a Dios y la fe que persevera? Como ya hemos visto, porque pone su confianza, nos lleva a poner nuestra confianza en todo lo que Dios ha hablado. Pero en segundo lugar, la vida de fe que es de Dios, que agrada a Dios y que nos lleva a perseverar, es aquella que afecta positivamente tu adoración. Lo siguiente que vemos aquí es que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. En primer lugar, lo que vemos aquí es que para hacer algo por fe tienes que hacerlo en respuesta a la palabra de Dios, o según su palabra. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
El acto de sacrificio que presentó Abel debe haber sido entonces hecho siguiendo el ejemplo que Dios le había dado a sus padres previamente, o siguiendo alguna otra palabra que Génesis no recoge. Pero el punto es que Abel no se presentó ante Dios haciendo lo que a él le pareció que a Dios le iba a agradar. La fe de Abel no consistía en una gran confianza en que su sacrificio sería acepto ante Dios porque a él le parecía y nada más. No es ese el tipo de fe que se nos habla aquí que tenía Abel. La cuestión entonces es, cuando nos acercamos y vemos esta historia del relato de Abel y Caín, y cómo Dios discriminó entre uno y el otro, cómo Dios aceptó un sacrificio y rechazó el otro, la cuestión entonces es, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios de una forma aceptable? Ese es el problema y la disyuntiva aquí. Y la respuesta es sencilla, la encontramos aquí, no está muy lejos. Asegúrate de que el sacrificio de alabanza y adoración por el que te acercas a Dios es el que se describe en su palabra. La fe que es de Dios es aquella fe que impacta positivamente tu adoración. ¿Y cómo impacta la confianza que dices tener en Dios y en su palabra tu adoración aquí en la iglesia? Te lleva la fe a prepararte desde temprano para venir con un corazón agradecido, con un corazón gozoso para adorar a Dios aquí junto con los demás hermanos. ¿Te lleva la fe a eso o no? Pero por otro lado, hermanos, al igual que Caín, son muchos y muchas las iglesias en las que desde sus púlpitos no se está predicando un evangelio conforme a las Escrituras, y por tanto todos sus actos, lamentablemente, todos sus actos de adoración están muy lejos de ser realizados en espíritu y en verdad. Puede que alguno o algunos piensen que sus actos de adoración no tienen nada que ver con el acto de adoración que llevó a cabo Caín. Y yo deseo de todo corazón que así sea por tu bien y por el bien de aquellas iglesias que así piensan. Pero al observar con detenimiento a Caín, al observar con detenimiento la ofrenda que presentó, mucho me temo que su patrón de adoración se continúe repitiendo hoy y en grandes proporciones. Porque como Caín, muchos creen que no hace falta apegarse a la palabra y a los principios reguladores de la adoración que encontramos en toda la Escritura. Prefieren en cambio apoyarse en su orgullo y en sus sentimientos. Están convencidos de que lo que importa es el corazón y sus buenas intenciones, y lamentablemente el problema es que su convicción no se basa en nada que Dios haya dicho. Pero además, hermanos, con respecto a Caín vemos, tal y como se nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12, que sus obras eran malas. Y es bastante difícil, por no decir otra cosa, que Dios se agrade de la atención que aquí sentado estás prestando a su palabra predicada. Es bastante difícil que Dios se agrade de la manera en la que cantas y haces todo lo demás aquí en la iglesia si durante toda la semana llevas allí afuera una vida entregada al pecado. La fe que es de Dios se demostrará evitando entonces cualquier actitud que se parezca al error o a los errores que cometió Caín. Porque Caín demostró que no tenía confianza en Dios, que no tenía fe en Dios, porque lo desobedeció. Nosotros solemos obedecer, hermanos, a las personas en las que tenemos confianza, aunque no sepamos cuál será el fin. Esa es una de las principales razones que nos lleva a la obediencia, la confianza que depositamos en aquello o en aquellos que demandan nuestra confianza. Y por esa razón el Señor Jesús, en múltiples ocasiones, más que pedirle directamente a los discípulos que obedecieran, les decía: confiad en mí, creed en mí, confiad en Dios, creed en Dios, porque Él sabía que tras la confianza en Dios y en Él, que tras la fe en Él, le seguiría la obediencia. Por tanto, Caín demostró por medio de su desobediencia que no tenía confianza en Dios. Pero se nos dice también que Dios dio
testimonio de sus ofrendas. Y hermano, esto lo que nos lleva a ver, en cierto modo, es que Dios está muy pendiente a todo lo que traes ante Él cuando nos reunimos aquí un día como hoy. Eso debe inundar o debe llevarnos a inundar nuestro corazón de una actitud temerosa y reverente, porque esto no es un club social, es la casa de Dios y para eso estamos aquí, para adorarle. Pero en último lugar, concluyendo, mis hermanos, la fe que es de Dios es esa fe que persevera, sí, que te impactará en la manera en la que confías en su palabra, que te impactará en la forma en que traes tu adoración aquí en la iglesia. Pero la fe que es de Dios es aquella fe que te impactará toda tu vida, todo tu tiempo y en todo lugar. De Enoc se nos dice que caminó con Dios, y lo que se nos quiere transmitir es que no fue solo cuestión de momentitos, no fue solo cuestión de un devocional en la mañana o en la noche, de meditar en la Escritura durante un determinado momento y luego todo pasó. No, de Enoc se nos dice esto porque se nos quiere mostrar que es no solo lo que traemos aquí, sino cómo vivimos nuestra vida y cómo la fe se manifiesta en todo lo que hacemos. Por tanto, cómo vivimos, cómo adoramos, todo lo que hacemos es una demostración de la fe que tenemos en Dios y de nuestra fe o de la fe en nuestra vida. Así que, hermano, esto no puede o no debería resultarte complejo o difícil, porque en realidad, por medio de Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, rogándole para que nos fortalezca, será más sencillo de lo que podemos creer. Es decir, al ver estas cosas que hicieron Enoc, Abel, hombres como Noé, podríamos sentirnos tentados a creer que es haciendo este tipo de cosas o obras que alcanzaríamos la salvación. Pero la realidad es que Abel y Enoc no tuvieron que irse a lo más lejos del mundo a predicar, en cierto modo, a hacer obras portentosas. No tuvieron que hacer señales portentosas, que levantar muertos, que hacer caer muros, que hacer descender fuego del cielo, que multiplicar los panes y los peces para alcanzar buen testimonio entre su generación y un testimonio que nos llega hasta el día de hoy. Lo único que tuvieron que hacer Abel y Noé para agradar a Dios y para vivir una vida de fe que nos impacte y que les impactara a ellos mismos fue acercarse a Dios, adorarlo conforme a su palabra y nada más. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo vivamos y manifestemos nuestra fe. En eso consistió el testimonio que ellos dieron. Eso fue lo único que hizo Abel, acercarse a Dios en adoración según el testimonio que había escuchado o lo que había visto con respecto a Dios. Así que pidamos a Dios en esta mañana que nos ayude a tener presente esto, que nos ayude y que nos dé fuerza, porque la necesitamos para que nuestra fe sea ese tipo de fe que persevera y que no retrocede, para que no tengamos un corazón duro de incredulidad, como bien dice el autor de esta epístola.